Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno, ya tenemos una semana donde la gente puede, comenta los videos. Gracias a toda la gente que viene y se da una vuelta por aquí, por el canal, para ver cuáles son las chácharas que voy a hablar. He estado dándole seguimiento a dos cosas durante esta semana. Primero, la discusión que se ha estado dando entre China, la OMS y algunos países que quieren presionar para investigar el origen del bicho que ha estado afectando a todo el mundo en este último año y 2 de enero. Realmente fue en septiembre que salió, pero vamos a contar desde que lo anunciaron. Enero, son 7 meses, 19 meses, tenemos casi 2 años en este asunto. Estamos a escasamente 4 meses de Navidad y enero estaría ahí mismo a la vuelta de la esquina. Entonces China, lo más reciente que he visto hoy es que ha vuelto a negarle a la OMS la posibilidad de poder investigar nuevamente, de volver a China y seguir investigando el origen del virus. Más tarde que temprano se va a saber el origen del bicho chino que ha afectado al mundo y ha puesto de rodillas a gran parte del planeta. Otra cosa a la que le he estado dando seguimiento es a lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, el gobernador de la isla ha decidido por decreto, orden ejecutiva, pues ordenar la vacunación obligatoria. Hago la reiteración de ordenar la vacunación obligatoria de los empleados públicos, pero también una serie de trabajadores. Esto ha generado un debate porque con el asunto de la inoculación y la efectividad o no de este asunto para evitar los contagios, etcétera. Eso es una discusión muy compleja. Yo creo que hay demasiada política alrededor de un tema que debe de ser meramente científico y que los científicos no están actuando por convicción científica, sino más bien por una cuestión, digamos, hasta política. Y eso lo está viendo Puerto Rico. El debate se está dando esta semana. Y la tercera cosa, esto que está pasando, pues se está hablando ya de demanda. Antes de pasar a la tercera, se está hablando de demanda al gobierno de Pierluisi en Puerto Rico, del gobernador Pierluisi, que tiene apenas 7 meses que llegó al poder en la isla y todo este asunto. De verdad, yo a veces me pongo a escuchar radio noticiosas de Puerto Rico y en Puerto Rico hay una euforia, una locura con el tema del virus todavía a esta fecha, como si fuera el primer día, como si ya no supiéramos lo suficiente sobre este tema y agregándole la crispación política que vive Puerto Rico constantemente, que nunca termina, pues esto lo complica muchísimo. Y tercero, el cumplimiento del primer año del gobierno de Luis Abinader, que llegó al poder el domingo 16 de agosto del año 2020, con un montón de promesas, pero la principal era la promesa de cambio, un cambio que no tenía que ver pura y sencillamente con un eslogan, el cambio va, o con un cambio de caras en las dependencias, sino con un cambio de estilo de gobierno y también de lo que tenía la gente molesta con el PLD. Porque si bien es cierto que el PLD fue un partido con el cual los dominicanos estuvieron muy a gusto durante 12, que vamos a decir 14 años, hasta el año 2018, es cierto que a partir de este año empiezan a conocerse, a partir del 17, 18, empiezan a conocerse una serie de situaciones que empiezan a generar una indignación en una parte de la sociedad, no la mayoría, hay que reconocerlo, pero sí una parte importante de la sociedad, sobre todo en la clase media, que sentía que en los gobiernos de Danilo Medina, sobre todo en el último tramo, la clase media de alguna manera había sido olvidada, se sentían olvidados, se sentían abandonados. Estoy hablando de un sentimiento y empezaron las marchas, de la Marcha Verde, etcétera, y el presidente sobre esta plataforma pudo hacer crecer su magra candidatura del año 2016.
Evidentemente se sabía y se podía intuir que dada la participación que tuvo, muy digna en el año 2016 frente al presidente Danilo Medina, cuando resultó electo con el 62% de los votos, el presidente Abinader sacó aproximadamente el 35% de los votos en esa elección, y él, que era un candidato fresco, nuevo, un newcomer en la política, pues era el que tenía la posibilidad de capitalizar ese sentimiento que se generó de ya estamos cansados de lo que están, ya no queremos más PLD, ya el PLD se había desgastado en el poder, había una generación que no había visto otra cosa que no fuera el PLD, hablo del voto joven, que quería también ver otra cosa, y el estilo y el discurso del presidente sobre el que se construyó el proyecto, sobre todo a partir del año 2017 en adelante, de Luis Abinader, le sintonizó, le dio esperanza a esa base de votantes, primero de nuevos votantes o de votantes que habían crecido y no tenían otro recuerdo que pura y simplemente los años del PLD en el poder, y él se granjeó esa simpatía. Llegó con esa promesa, ha cumplido un año y muchas han sido las decepciones, pero todavía el presidente Abinader sigue siendo el destinatario de la esperanza de esa gente de que él pueda hacerlo de una forma distinta, como mucha gente vio que el PLD lo hizo, o los que tal vez nunca habían visto otra cosa, como crecieron y se desarrollaron viendo que el PLD lo hacía. Ciertamente, el PLD gobernó, República Dominicana cambió significativamente durante los 16 años del PLD. La economía se multiplicó por 4, el país pasó de ocupar el lugar 9 a convertirse en la principal economía del Caribe, junto con Puerto Rico, una de las principales economías del Caribe y Centroamérica. Pero los partidos se agotan. Yo, como PRDista de toda la vida que he sido y que fui, pues yo me agoté de esperar, como ver, no sé, uno que crece bajo el influjo familiar, que es lo que te lleva a ti a pensar que la política debe de ser una herencia y no ideas o propuestas programáticas de un candidato con la que tú simpatices. Yo me harté de esperar, y me imagino que así mucha gente tal vez se hartó también de esperar o de seguir dándole el chance, y opté por volverme un agente libre. El año pasado llega el presidente con todas esas promesas encima, con las promesas de cambiar todo aquello que a la gente le molestaba, que las encuestas decían que eran sus preocupaciones, sobre todo después de la Marcha Verde, donde la corrupción empezó a tener el centro de atención de un sector de los votantes que hasta el año 2012-2016 no les preocupaba. No, realmente la corrupción en República Dominicana, cada vez que se hacían encuestas, ni siquiera en la clase media más educada, aparecía como un problema que les preocupase. El que entre el año 2017 y el año 2020 se dieran todos estos casos, no solamente en República Dominicana, sino también en otros países, y que el tema de la corrupción se convirtiera en un tema de agenda diaria presente en los medios de comunicación con otro enfoque, hizo de que esto se convirtiera verdaderamente en un tema de preocupación de la gente, de una parte importante. Sí, soy alérgico y el polvo del Sahara viene por ahí zumbando. Se convirtiera en un tema de preocupación, y en esa plataforma, en parte tomando como discurso parte de esta preocupación, llegó el presidente de la República actual al poder. Cumplen un año este fin de semana, que es largo. Va a ser un fin de semana donde vamos a ver la presentación de resultados, donde se van a resaltar muchas cosas que posiblemente nosotros no hemos tenido el chance de enterarnos de ellas, porque con el tema del coronavirus y todos estos asuntos tal vez no lo hemos podido notar. El presidente cuenta con un recurso ante la opinión pública, ante el sentimiento de la gente, que es que las personas le identifican
una buena intención al presidente de la República y el deseo de hacerlo bien. Y yo también, a pesar de no haber votado por Luis, he identificado en él actitudes que me dan a entender que él no llegó para sentarse ahí a hacer un florero. Él tiene un plan programático y tiene la intención de hacer una serie de transformaciones y de no salir con la reputación por el piso, pero eso es inevitable. La política, sobre todo en los últimos años, se ha convertido en una actividad desgastante. La misma hipercomunicación en la que estamos viviendo en el día de hoy provoca eso. Ya no se gobierna tan fácil como se gobernaba hace 20 años atrás. La imagen de un político se podía regenerar fácilmente, pero hoy en día, con la facilidad que podemos nosotros refrescar los años pasados o el paso pasado por el poder, dije una redundancia, sí, el paso pasado, me parecía la joven que se trabó. El paso por el poder de individuos que buscan nuevamente conquistar el control del Estado, sobre todo a través del Ejecutivo, pues el mundo como está configurado hoy lo hace muy difícil. Lo cierto es que va a ser un fin de semana de eso, de recuento, de presentación de resultados, de confrontación de experiencia versus resultado, a ver si verdaderamente se ha experimentado el cambio que la gente anhelaba, si ese cambio se ha empezado a experimentar, de si los casos que se han llevado a la justicia han sido suficientes para calmar esa sed de sangre y de venganza que tiene una parte de la sociedad, que no es la mayoría, pero es una parte muy ruidosa, que están en los medios y que están en las redes y que hacen parecer que la inmensa mayoría de los dominicanos desea ver cabezas cortadas al estilo la Revolución Francesa y juicios llevados a cabo al más puro estilo de Robespierre y en plazas públicas mochar las cabezas desde el rey hasta el mismo Robespierre cuando ya no aparezca una cabeza que cortar. Lo cierto es que llegamos a un año de este primer gobierno de Luis Abinader, que evidentemente tiene la intención de, llegado ya el momento, expresará sus intenciones de continuar 4 años más con todo el derecho que le corresponde porque la Constitución se lo permite, de 4 años más en el poder, y será la gente la que refrendará o no a través del voto, entenderá cuando pase el tiempo y se puedan ir contando no 12, sino 24, 36. Luego el tiempo dirá de si el votante o no decide, a partir de todo lo que pase, contando desde este fin de semana en adelante y los meses que vengan, si el presidente merece o no continuar. Honestamente, yo lo que deseo es que pueda ser el gobierno que él le propuso al país y el gobierno que el país se merece tener, independientemente de que yo no voté por él y de que su programa y el entorno que lo rodea no me conquistaron para votarle, y que el discurso anticorrupción y mucho menos el discurso antisistema con el que llegó, antipolítica, este discursito de que somos una nueva generación, somos una nueva política, que conmigo no sintoniza porque ya lo he visto en otros países y me genera mucha suspicacia. A pesar de eso, yo deseo que el presidente tenga una buena gestión y deseo que quienes le votaron puedan sentirse satisfechos de ver reflejada en sus acciones el deseo que ellos, el anhelo que ellos albergaban, el deseo que ellos albergaban, verlo manifiesto, verlo cumplirse. Y si al presidente le va bien, evidentemente le irá bien al país, y si al país le va bien, nos irá bien a todos, sin importar si le votamos o no. República Dominicana la componemos 11 millones de dominicanos, 1 millón de haitianos y como 300,000 venezolanos y de otras nacionalidades. Entonces, si al país le va bien, evidentemente que a los casi 13 millones de almas que vivimos en este país, pues nos irá bien también.
y el deseo es seguir viviendo aquí, seguir viviendo como lo hemos hecho, sobre todo los últimos 25 años, en franco crecimiento, mejoría y con el paso del tiempo cada vez más cómodos, o sea, cada vez más holgados. Y eso que siga pasando. Y es el deseo que yo tengo y ojalá que él pueda lograr eso. Que la afirmación que él hace ayer de que hoy estamos mejor que cuando él llegó al poder, eso es algo discutible. Eso es algo que solamente el tiempo dirá. Yo me siento, por lo menos he sentido durante este año del presidente que la situación, a pesar de todas las pequeñas crisis que se han generado, pero en overall la situación es estable y de que uno siente que el barco, aunque las aguas están turbulentas, el barco no da señales de que se pueda hundir, sino de que está tratando de salir de la tempestad. Ese es el sentimiento que yo experimento. Y da la sensación, con algunas situaciones, como de que hay un deterioro en ciertas, como que uno siente, y yo me siento como en el 2001. Y ya al cumplirse el primer año de Hipólito Mejía, uno empezaba a cuestionarse. Yo en aquel entonces voté por Hipólito y yo mismo como votante me preguntaba de si en ese momento, si elegimos bien, si haber votado por Hipólito habría sido o fue una buena elección. Yo no voté por Luis Abinader, pero me da la misma sensación. Yo espero que esto en el próximo año cambie. Están haciendo un esfuerzo por recuperar la economía, producto de toda la locura que ha generado la pandemia. Pero independientemente de la sensación que yo pueda tener, tal vez por el miedo a que las cosas puedan salir mal, independientemente de todo eso, mi deseo es que lo hagan bien y para el bienestar de todos. Se va a criticar lo que se deba criticar, se va a señalar lo que se deba señalar, no se puede perder la objetividad, no debemos olvidar que son políticos los que están en el poder, que lo único que ha cambiado esencialmente ha sido el color, pero que los individuos que están ocupando esas posiciones no los trajeron de Suiza, son dominicanos y forman parte de la estructura y la cultura política dominicana. Y vamos a ver muchas situaciones similares a las que vimos en el pasado, porque esa es parte de la cultura política de este país. Y eso no tiene que ver con cambio de partido ni cambio de color, sino con un cambio de cultura. Y eso no se va a dar, nuestra generación no va a ver ese cambio. Lamentablemente, no lo vamos a ver. Pero posiblemente estemos dando los pasos para que las futuras generaciones vean una clase diferente de políticos. Yo con 41 años siempre me ha tocado ver la misma clase de políticos en el poder. Estos son iguales que lo que yo vi cuando tenía 10, cuando tenía 20, cuando tenía 30. No ha cambiado absolutamente nada. Han cambiado estructuralmente muchas cosas porque se han creado instituciones y leyes que han hecho que la dinámica de los funcionarios sea distinta. Pero hablo es el ejercicio del poder y el compromiso de los funcionarios con los ciudadanos es básicamente lo mismo. Simplemente deseo que el siguiente año puedan mejorar muchas cosas que tal vez este año se puedan señalar como situaciones que no han mejorado o que se han degradado. Y ojalá que el año que viene, cuando hagamos otra revisión de los 24 meses, se pueda decir que ya sí de verdad se siente el cambio. El presidente dijo ayer que las cosas están mejor que cuando ellos llegaron. Yo entiendo que para un grupo del PRM están muy mejor. Para el país, yo puedo decir que están no muy auguriosas. Me siento más o menos estable. Mejor no creo, presidente. Así que nos vemos en un próximo video. Feliz fin de semana largo. Cuídense mucho. Y obviamente voy a dejar ahí la caja de comentarios abiertos para que usted vomite su opinión. Y cada quien tendrá una opinión y una percepción distinta a partir del tipo de experiencia que esté viviendo. Los que estén cerca del poder y los que están cerca del poder, obviamente que van a hablar que ha mejorado, pero lo que vivimos
del día a día, los que no recibimos ningún tipo de beneficio del Estado, ni estamos cerca de la política, tal vez estamos teniendo otro tipo de experiencia y nos permite opinar desde otra perspectiva. Pero el país es de todos. Nos vemos el martes. ¿Qué martes del diablo? Yo voy a grabar mañana hablando mierda mientras manejo, también el domingo, y el lunes también hay video. O sea que nos vemos igual en el fin de semana, lo que no hay es radio. Así que nos vemos. Mi gorra de Michelob Ultra. Cuídense mucho. Abur.